comenzar. Hoy tenemos la sesión número 2. Trataremos de abarcar algunas cosas importantes. Como les decía hace un instante, si queremos conocer un poquito sobre la teología del Nuevo Testamento, necesitamos comprender los documentos, cómo se fueron dando, cómo fue el proceso teológico, por ejemplo, sobre todo en el apóstol Pablo. Eso es en la teología del Nuevo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento es un poco distinto, sobre todo porque la teología del Antiguo Testamento es nueva. Nueva en el sentido de que como rama, como estudio, como tal, quizás cerca del año del siglos pasados, que apenas empezó a dar un estudio meticuloso. Hay muchos teólogos, entre ellos el autor que están leyendo, Walter Kaiser Jr., y hay algunos otros más que empezaron a hacer una teología del Antiguo Testamento, pero por así decirlo es nueva, porque no era como que la comunidad judía quería reflexionar sobre el pensamiento del Antiguo Testamento, y porque la comunidad a lo largo de la historia, es decir, la iglesia cristiana, su base, sus principios, su vida, estaba totalmente fundamentada en el Nuevo Testamento. Por eso es que el Antiguo Testamento ya es, por así decirlo, una rama más nueva en el sentido de reflexión, documentos, etcétera. Esto no quiere decir que los personajes tanto del Nuevo Testamento como el apóstol Pablo, los padres apostólicos, entre ellos, no hayan reflexionado sobre el Antiguo Testamento, pero formalmente hablar de la teología del Antiguo Testamento estamos hablando del siglo pasado, más o menos. Entonces, vamos a comenzar. Quiero que veamos de lo particular, de lo general, irnos hacia lo particular en ciertos temas que creo que son muy importantes. Vamos a hablar acerca de la tradición, redacción y composición del Antiguo Testamento. Como se los dije en el ejemplo, si quiero conocer cuál es el pensamiento del Nuevo Testamento, me voy a los evangelios sinópticos, reflexiono sobre qué es lo que reflexionaron los evangelistas, qué reflexionó Pablo y cómo eso se llegó a concebir en una teología del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es similar, tengo que ir al pensamiento de los escritores. Ahora, el único detalle es que, por ejemplo, el Nuevo Testamento se centra en la persona de Jesús, en su obra, en el anuncio del reino. Es solamente la persona de Jesús. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, tratar de hacer una teología, por eso creo que en la sesión pasada hablábamos de teologías del Antiguo Testamento, como bien lo menciona un autor de esta materia, porque es más tiempo lo que ocupa el Antiguo Testamento, porque son diferentes perspectivas. De hecho, hablaremos un poquito sobre este tema de las tradiciones del Antiguo Testamento. Bueno, empezamos hablando sobre los términos, estos términos que acabamos de ver: tradición, redacción y composición del Antiguo Testamento. Empecemos hablando de la tradición. El término tradición designa un contenido oral o escrito que se transmite de una generación a otra, de un grupo a otros. Es decir, lo que tenemos como Antiguo Testamento es el contenido oral primero y luego escrito que se fue transmitiendo de generación a generación el pueblo judío. Así es como se fue dando la teología del Antiguo Testamento. Fueron las tradiciones que se fueron recogiendo, que se fueron reflexionando y que en base a eso se fue escribiendo. A veces cuando igual sucede con el Nuevo Testamento, cuando pensamos en el Nuevo Testamento, en algunos momentos yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar o cuando empezaba en la vida cristiana, pensaba que era como una cámara, que todo se iba grabando. Sin embargo, por ejemplo, el Nuevo Testamento, algo interesante es que en vez que sea una cámara de video, siento o veo el Nuevo Testamento como una cámara fotográfica, es decir, los autores del Nuevo Testamento fueron plasmando imágenes. Algo similar es el Antiguo Testamento, más que un video que se va dando en reproducción constante, son imágenes que se van dando y eso ayuda a completar todo lo que es el pensamiento del Antiguo Testamento. Entonces, cuando hablamos de tradición, estamos hablando de aquel contenido oral que la comunidad empezó a compartir, y ahorita vamos a ver cómo se fue dando en la historia del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que en la época del rey Josías se descubren ciertos documentos que habían estado lejos del pueblo de Israel, tanto de su corazón como también lejos de poder verlos? Los sacerdotes descubren estos documentos y específicamente es el Deuteronomio, es la ley. Y entonces a partir de esto es que el pueblo otra vez empieza a reflexionar sobre eso. Vamos a ir viendo todo este proceso, pero primero fue la recolección de ese contenido oral. Moisés fue también juntando ese contenido oral, claro está, él está en Egipto, mientras que el suceso que él narra en el libro de Génesis, todavía para la época de Moisés, eso ya sucedió. ¿Cómo
siempre uno reflexiona y dice, bueno, ¿y cómo Moisés supo la historia de Abraham si no son contemporáneos? Sin embargo, lo que tiene Moisés o lo que plasma Moisés en el Pentateuco es la recopilación de ese contenido oral que se fue dando de generación a generación. Algo similar pasa en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo, cuando habla ya en 1 Corintios capítulo 15, este es el primer documento o el primer escrito sobre el evangelio. A veces pensamos que el primer documento sobre el evangelio son los evangelios. Sin embargo, es interesante que en la historia cronológica, la literatura, las cartas y la reflexión de Pablo está primero antes que el primer evangelio, que es Marcos. O sea, quien reflexionó primero sobre quién es Jesús, la persona de Jesús, fue Pablo. Y entonces, en esta reflexión de Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4, el apóstol Pablo dice, porque yo os he predicado, o esa palabra también en griego significa les he transmitido, he comunicado este mensaje, lo que yo recibí o lo que estaba escrito en las escrituras acerca del Mesías, ahora yo les predico, les comunico. Ese es el mismo proceso del Antiguo Testamento. Le llamamos tradición a ese proceso oral que se fue dando de boca en boca sobre las historias, sobre los acontecimientos del pueblo de Israel. Entonces tenemos que partir ahí. En segundo lugar, también tenemos que decir la otra palabra que aparecía en la pantalla, la presentación anterior, es la redacción. Ya que se fue dando un contenido oral y en algunos casos contenido escrito, ahora viene la parte de la redacción. Una redacción es una formulación de la literatura, de la tradición oral, a un conjunto de tradiciones. Ahora ya no solo es una, sino también existen diferentes. Y hoy vamos a ver que la teología del Antiguo Testamento está llena, o vamos a decir impermeada, de por lo menos 4 grandes tradiciones. Cuando intentamos hacer una teología del Antiguo Testamento, tenemos que ver que está impermeada por 4 grandes tradiciones, es decir, 4 grandes contenidos orales y escritos que se fueron dando a lo largo de la historia del pueblo de Israel. De eso trataremos a continuación, de estas 4 grandes tradiciones orales. Y cuando vemos el Antiguo Testamento con este lente, nos ayuda a comprender mejor el mensaje que se tiene. Claro está, en la parte teológica y práctica, el documento que ustedes están leyendo, el hermano Walter Kaiser, nos ayuda muchísimo porque vemos todo el Antiguo Testamento con la palabra promesa. O también se puede ver a través de la palabra alianza, ¿no? Se puede ir viendo en ese sentido. Pero tenemos que decir también que el Antiguo Testamento, aparte de que es parte de tradiciones, la redacción fue juntar esas tradiciones y hacer un contenido de esas tradiciones. En tercer lugar, tenemos lo que se conoce como composición. Una composición literaria dispone libremente de un material tradicional anterior a él. Los autores de composiciones no crean el material narrativo o legislativo que reúnen, es decir, reúnen todas esas tradiciones, ellos no lo crean, son tradiciones que ya están, lo único que hacen es que lo van acomodando. Y ahí dice el material, su trabajo consiste en ordenar, dar forma a ese material según una perspectiva teológica original. En la sesión pasada hablábamos de que no tenemos que llamarle palabra de Dios a las partes que no son palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Eran los puntos. Por ejemplo, cuando está David diciendo, Señor, que a sus hijos casi les pongan frente a la pared y mueran, obviamente no es palabra de Dios, es palabra de los hombres. También déjenme decirle esta frase que puede sonar un poco herejes. Lo que sucede es que el pueblo de Israel fue recaudando toda esta tradición oral, la fue acomodando, el tema de la redacción, y al final hizo una composición de todos esos documentos, no de algo que ellos escribieron, sino de algo que ya estaba compartido, es decir, la tradición oral, o ya estaba escrito, y entonces se hizo una composición, que podemos decir que el Pentateuco es la composición de eso. Moisés hizo eso. No solamente hizo, ahora lo interesante de Moisés, que no solamente hizo la composición, Moisés juntó las tradiciones que habían en ese entonces del pueblo de Israel, las redactó, influyó en esa redacción y finalmente las compuso de acuerdo a una perspectiva teológica. Por ejemplo, un ejemplo de esto es si nosotros vamos al pasaje de Génesis, no sé si se alcanza a ver ahí, si no ahorita le hacemos zoom. Génesis capítulo 24, ahí en sus clases de hermenéutica, a ver si todavía se acuerdan, ¿va? Porque luego uno se olvida de eso. ¿Se acuerdan del tema del quiasmo? Un quiasmo era diferente. Yo siempre pienso, yo siempre me lo planteé así, cuando tenía mi clase de hermenéutica para aprendérmelo, yo siempre pensaba que el quiasmo es como una torta. Están las 2 tapas, en medio está
lechuguita, lechuga, jamón y hasta en medio está la carne, que es lo principal. Es la forma que yo ilustro el quiasmo. Tapa, tapa, otras lechuga, lechuga, jamón, jamón y al final en medio la carne, que es como el centro. Un quiasmo es una forma de acomodar una historia, sobre todo una narrativa, con algo similares o paralelos, pero que al final el pensamiento importante teológico está en medio. Acá viene el ejemplo. Déjeme acercar. Aquí vamos a darle, a ver, acercar. Acá está. Mire, por ejemplo, tenemos aquí el pasaje de Éxodo. Éxodo, este es Éxodo. Déjeme, voy a darle aquí para señalar. Aquí está. Tenemos acá Éxodo. Éxodo capítulo, a ver, se borró Éxodo capítulo 24 hasta Éxodo 40. Vamos a ver, por ejemplo, acá que tenemos en medio la nube sobre el Sinaí, está posando esa nube que representa la presencia de Dios, y en el capítulo 40 es la nube también. O sea, ven, es el paralelo, es lo que les decía, las dos tapas, y siempre se designa con letras A, B, B, C, C, D, D, pero al final siempre D o E o F o la última letra que queda en medio, yo lo veo como esa forma, es una carne, es como la carnita de una torta. Creo que es una forma de ilustrar que es un quiasmo. Podemos decir también que así, si que quisiéramos darle el nombre exacto, el quiasmo es un texto cuya estructura se reparte de manera simétrica con relación en un centro. Esa es la definición específica de un quiasmo, pero a mí me gusta ilustrarlo más así como una torta. Entonces tenemos las dos tapas de los lados, A, que son paralelos, B y B también son paralelos, reglas para construir el santuario, construcción del santuario, C y C, reglas relativas del sábado, y la D, ruptura y renovación de la alianza. ¿Por qué hubo una ruptura y por qué ellos se tenían que renovar la alianza? Porque habían fallado a la ley respectiva al sábado, a la regla de construir el santuario y a la nube o la representación de Dios. Y entonces en la siguiente parte, lo que va a acomodar aquí el autor Moisés, va a ser las reglas que se habían dado aquí, se vuelve a repetir, construir el santuario, otra vez estas reglas que se habían dicho de construir el santuario, y finalmente el resultado de eso fue que la nube del Señor moraba ahí. Este es un ejemplo de cómo el autor hace o acomoda las historias, esas tradiciones orales, estos fragmentos, y hace una redacción del texto. Así es como está acomodado el Antiguo Testamento. Y esto es importante mencionarlo por lo que vamos a ver en un instante, que vamos a hablar un poquito sobre algunos documentos y cómo se fue dando la teología del Antiguo Testamento. Bueno, dicho lo anterior, que creo que es importante mencionarlo como introducción, ahora hablemos de los documentos, complementos y fragmentos. ¿Cómo fue el proceso del Antiguo Testamento? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos que, primero tenemos las cartas circulares de Pablo, y después ya tenemos como tal formalmente los evangelios, y posteriormente tenemos las últimas cartas de Pablo, las cartas generales y el Apocalipsis. Es así como tenemos el Nuevo Testamento. Y en base a eso, estas tradiciones orales se convirtieron en tradiciones escritas y tradiciones, sí, escritas y tradiciones también leídas y escuchadas, que eran las cartas que se compartían. Eso es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también tenemos algo similar. Vamos a decirlo que es una forma de cómo estos documentos después se fueron complementando con el paso del tiempo y esos complementos se fueron dando en fragmentos. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo. En primer lugar, documento es una obra literaria autónoma que procede de un único escritor o de un grupo de autores, realizado en una época determinada a partir de un material tradicional preexistente. Por eso era importante mencionarlo en la tradición anteriormente, que es una tradición, para que ahorita que ya digamos la palabra tradición, ya no que nos quedemos así, pero ¿a qué se refiere con tradición? ¿La tradición del Día de Muertos? No, o sea, tradición nos referimos a ese conjunto de enseñanzas de manera oral que se fueron dando. Ahora sí hace sentido esta frase. Un documento es una obra literaria autónoma que procede de un único escritor o en algún caso puede ser de un grupo de autores realizada en una época determinada a partir de un material tradicional preexistente. Por ejemplo, miren, tenemos aquí, igual déjenme lo voy a hacer zoom, acá está. Tenemos acá las primeras tradiciones orales sobre la creación, sobre el pueblo de Israel, sobre el Éxodo no el libro, sino en la época del Éxodo, sobre el pacto con Abraham, o sea, todas aquellas que escuchó Moisés para poder redactar el Antiguo Testamento.
Yo lo sé, hermanos, a veces es complicado este tema porque parecería que podría ir en contra de nuestra fe, ¿no? Porque creemos, a veces pensamos que la Biblia es como que si bajó un libro del cielo y se la dieron así a Moisés, que sí, sabemos que así fueron las tablas, la ley, pero también una de las cuestiones interesantes es que Moisés tuvo que reflexionar, tuvo que redactar y finalmente, como lo dijimos en la diapositiva anterior, tuvo que componer todo ese cuerpo de documentos. O a veces pensamos que fue un dictado mecánico, ¿no? Donde Dios le fue dictando palabra por palabra a Moisés. Sin embargo, tenemos que decir que primero fue el tema de las tradiciones, varias tradiciones, tradición 1, tradición 2, tradición 3, que en algunos casos fueron orales o escritas. Muy probable que Moisés haya descubierto algunos manuscritos o algo que se tenía en aquella época, los junta junto con las tradiciones orales, esas son las tradiciones que tenemos aquí, y luego se empieza a crear los documentos, que en algunos casos son documentos de diferentes épocas, que se acuerdan que más o menos algo sucede en el Nuevo Testamento con los evangelios, ¿no? Es probable que Marcos haya tomado una fuente que es la fuente Q, que le ponemos así Q porque no sabemos quién es, y de ahí los demás evangelios, por ejemplo, Mateo y Lucas toman de Marcos y del documento Q. Es similar el Antiguo Testamento, son tradiciones y luego documentos, que son aquellos que se ya van redactando y acomodando, para que al mezclarse tengamos lo que se conoce como el texto final. Ya se mezclan estos documentos con las tradiciones y tenemos ahora lo que tenemos como el texto final, Génesis, Éxodo o algunos de los libros del Antiguo Testamento, ¿sale? Bueno, vamos con el siguiente. Complementos. Esto es empezando, porque conforme va pasando el tiempo, ahora se le van añadiendo más cosas a estos documentos o a este texto final. Dice lo siguiente: a partir de las tradiciones escritas o orales, habrían sido compuestos un documento inicial. Acá está el que dijimos, documento inicial. Este documento habría recibido completamente sucesivos, terminando en el texto final, lo que conocemos hoy como el Pentateuco y los demás libros. Déjenme ilustrarlo con la gráfica. Déjenme igual acá lo voy a acercar. Acá está. Entonces tenemos las tradiciones, un primer documento antiguo que se tenía sobre la vida de los patriarcas, sobre la vida de Jacob, de Isaac, que Moisés no conoció a ninguno de ellos, de José, por ejemplo, y todas esas tradiciones se plasman en un documento, pero con el paso del tiempo se le empieza a añadir algunos complementos a esa historia. Eso sucede, hermanos, y quiero que veamos la parte práctica. Cuando leemos Génesis, por ejemplo, vemos que hay dos relatos de la creación. Ya se dieron cuenta que Génesis 1 y Génesis 2 parece que fueran dos relatos distintos. Lo mismo sucede con el arca, ¿se acuerdan? Parece ser que son dos relatos distintos. En uno, Dios le dice a Noé que meta de parejas, ¿no? Macho y hembra, pero en otro no pasa eso. Y parece que son dos relatos distintos. Y eso es lo que pasó. Primero fue la tradición, sí, empezaron a hacer documentos, pero en el proceso para que llegara a un texto final hubo un complemento, que eso añadió o mejoró el relato para que entonces se terminara en un texto final. Por eso es que tenemos, por ejemplo, de repente hay dos narraciones de la creación, dos narraciones de la parte de Noé, y así podemos contar en algunos casos lo mismo. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la materia de libros históricos? Lo mismo sucede con, y ya lo veremos más adelante, la influencia del Deuteronomio en los libros de los libros históricos, pero que posteriormente tenemos la influencia que se le conoce como la tradición cronista, es decir, de los autores de crónicas, que es la misma historia contada, pero desde una perspectiva o una óptica distinta. Eso pasa muchas veces en el Nuevo Testamento cuando queremos juntar. De hecho, a Robinson, creo que es, A. Robinson, hace mucho tiempo creó un documento que se llamaba Paralelos del Nuevo Testamento y tratar de intentar ahí con los evangelios, cómo coincidían cuando decía que eran 10, que eran 2, que eran 3, que eran 4, pero a veces es imposible y a veces le quitas la esencia de cada uno de los evangelistas. Anteriormente lo hacía, sin embargo, reflexionando me di cuenta que se le saca más jugo viendo a cada evangelista de su perspectiva o de su óptica. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de la versión de Reyes y la versión de Crónicas sobre David. En uno se ve a un David que peca, un David que cae con Betsabé, pero en Crónicas no se cuenta eso. En Crónicas se cuenta que David solamente
se dedica a componer salmos y es el rey especial, etcétera, y hay una esperanza mesiánica, específicamente en la vida de David. Por eso es que se acuerda que hay aquella escena en la cual en una dice que es Dios quien le pide a David que cense al pueblo y en la otra es Satanás. Es ese detalle que en ese proceso de una redacción final del documento o el texto final, hubieron diferentes complementos que ayudan o mejoraron a ciertas historias del Antiguo Testamento. ¿Qué más? La teoría de los bueno, ya dijimos documentos, los complementos, y ahora veamos lo tercero antes de llegar al texto final. La teoría de los fragmentos postula que las tradiciones han sido vinculadas independientemente durante mucho tiempo las unas de las otras, y después, en torno a temas narrativas específicas, se fue dando lo que se le conoce como el texto final. Otra vez, quiero ir a la gráfica para explicarles un poquito acerca de esto. Ahí está. Tenemos entonces las tradiciones. Ahora hay un complemento o composiciones que en algunos casos fueron tardías o fueron más antiguas, dependiendo el texto del Antiguo Testamento del cual usted esté pensando. Y después eso se le dio otro complemento al final y eso tenemos como texto final. Es interesante que cuando vamos al Antiguo Testamento, como les dije hace un momento, pensamos que fue así, solamente un proceso en el cual Dios le reveló mecánicamente y el Moy nada más andaba como que ahí con su máquina, ¿no? Copiando todo, bueno, no máquina, ¿no? Con su escritura, su pergamino, escribiendo, bueno, que al principio eran piedras, ¿no? Pero bueno, estaba ahí escribiendo y que solamente se fue dando así, ¿no? Sino que fue todo un proceso en el cual primero fueron las tradiciones orales. Estas tradiciones orales al principio se convirtieron en documentos que al final llegaron a ser textos, pero conforme fue pasando el tiempo, estas tradiciones orales tuvieron complementos, es decir, algunas historias, relatos, en algunos casos tardíos o cercanos, que por eso se llaman complementos, que ayudaron a las tradiciones que tenemos en primer lugar para completar lo que tenemos el día de hoy como texto final, o lo que se le conoce como el Antiguo Testamento. Entonces, ese fue el proceso. Esto es importante por lo que vamos a hablar en un instante más, que vamos a hablar de las 4 grandes tradiciones que van a impregnar el Antiguo Testamento como perspectiva teológica. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero preguntar si tienen alguna duda o si no quedó claro, volvemos a explicar, porque creo que esto es muy importante para comprender lo siguiente, porque si no, lo siguiente se van a perder. Yo sé que es mucha información, me parece, vaya más despacio, yo lo sé, pero si tienen alguna pregunta, hablen ahora o callen para siempre. Pero adelante, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario, confesión de pecado? ¿No? Yo. Sí, adelante, hermana. Me gustaría escuchar entonces, o sea, entendiendo lo que nos ha explicado, me gustaría ver cuál es su opinión respecto a estos autores muy liberales que en algunas otras materias nos mandaron a leer como Sicre, que en su texto, por ejemplo, él dice que Moisés no escribió el Pentateuco, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, se entiende lo que usted nos explica, que el trabajo final o el texto del Pentateuco es el resultado tanto de la tradición como de los documentos, como de los complementos. Eso es como muy razonable, ¿no? Además, por el momento histórico en que se fue dando todo eso. Pero, por ejemplo, para refutar ese tipo de ideas de estos autores más liberales que de plano quieren borrar a Moisés de la escena, no sé, me gustaría saber cuál es su punto de vista. Ok. En primer lugar, la crítica textual y la crítica liberal no tiene muchos años, o sea, es muy nueva. Imagínense si casi más de 17 siglos se ha dicho que Moisés es el autor y apenas hace un siglo o menos de un siglo se dice que eso pesa más, ¿no? O sea, 18 siglos, 17 siglos o uno. O sea, para empezar es la primera forma de refutar. Si desde los primeros los padres apostólicos, inclusive mi forma de decirlo sería que el mismo Nuevo Testamento reflexiona y aprueba que Moisés es el escritor, ¿no? ¿Se acuerdan que Jesús mismo, o sea, mi argumento sería así mismo Jesús lo dice, por ejemplo, en Lucas, ¿no? Lo que de él se decía y empieza diciendo la ley, los escritos, o sea, la forma de acomodar de Jesús el Antiguo Testamento era la forma judía, era la ley, la Torá, los escritos, perdón, los profetas, los neviim,
y los que tuvimos. Así era la forma. Y en algunos pasajes del Nuevo Testamento, en la reflexión de los autores de los evangelios, vemos a Jesús mencionando, haciendo referencia al Antiguo Testamento y hablando de Moisés como el autor. Ese sería como mi segundo argumento. Y el tercero es que todo esto nos ayuda a tener una fe que nos haga reflexionar y más crítica. El próximo año tomarán conmigo la materia de apologética y uno de los autores dice, una fe no razonada es una fe que no es necesario ser creída. Más o menos así un paráfrasis. Y esto nos ayuda a entender, uno, dos, a valorar y apreciar el proceso teológico y la composición en el Antiguo Testamento. Y esto nos hace valorar aún más la Biblia de estos grupos liberales, que por ejemplo en el Nuevo Testamento tenemos a Karl Barth, a Rodolfo Budman, donde quitan los milagros, etcétera, nos ayudan a entender y a comprender, a valorar aún más, que además de, a pesar de todo este proceso de tradición, complementos, documentos, se sigue el principio teológico del Antiguo Testamento, que es el tema de la promesa, la salvación y la persona de Jesús. No recuerdo en qué clase del seminario escuché que el Antiguo Testamento es el Jesús profetizado. Los evangelios es el Jesús presente. Y las cartas de Pablo y en nuestra hora, en nuestro tiempo, es el Jesús proclamado, y las tres con P para recordarlo. El Jesús profetizado en el Antiguo Testamento, el Jesús presente en los evangelios y el Jesús proclamado en las cartas de Pablo, reflexionado con Pablo y traído hasta nuestros días. Entonces, creo que esto nos hace aún más valorar, tener una mente crítica y ver que a pesar de todo este proceso, el mensaje central o el mensaje importante del Antiguo Testamento sigue permanente. A pesar de que habían tradiciones y documentos que se fueron agregando, el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? Y no creo que quite o agregue o añada aún más el que podamos decir que Moisés fue o no fue. Sin embargo, con los tres argumentos que di anteriormente, creo que podíamos refutar eso y podíamos mencionar más, pero creo que con esos tres argumentos es más que suficiente. Si Jesús lo dice, punto. O sea, así sea José Luis Sicre, que es uno de mis autores favoritos en algunos sentidos, no concuerdo con todo, pero si aunque él lo diga, si Jesús dice que Moisés es el autor de la Torah, yo prefiero creer a Jesús que a José Luis Sicre, ¿no? Pero bueno, más o menos, ¿ayudé o complementé un poquito la respuesta o la confundí un poquito más? No, muy bien, muchísimas gracias. No hay de qué, hermano. Bueno, vamos a la siguiente. Resumiendo todo lo anterior, se concluye que los documentos o toda esta tradición termina de la siguiente manera. Tenemos entonces las tradiciones orales y tenemos ciertas tradiciones que se fueron dando en el proceso de redacción, en el proceso también de composición del Antiguo Testamento. Dijimos la diferencia entre redacción y composición es que en la redacción también se puede redactar o escribir. En la composición no, en la composición ya está basada de los documentos o la tradición oral y solamente los compone y los acomoda, no hace más. Esa es la diferencia y eso es importante marcarlo. Bueno, en las tradiciones tenemos por lo menos 4 grandes tradiciones. Ahorita hay varias y ahí tienen D, J. Ahorita vamos a explicar qué significa cada una de ellas. Ahí está como la abreviatura. Tenemos la J, que es la tradición yavista, eloísta, la JE, que es la yavista eloísta. Ahorita voy a explicar un poquito sobre eso solamente para que entiendan las letras de acá. Luego tenemos la deuteronomista, que se acuerdan que en libros históricos hablamos de una influencia del Deuteronomio en los libros históricos de Josué hasta Reyes, sobre todo porque en el Antiguo Testamento o en la Biblia hebraica se le conoce como los primeros profetas, los profetas primeros, y los profetas después se les conoce como profetas posteriores. Esto de libros históricos también es reciente, no tiene mucho tiempo, pero los judíos lo entendían como los profetas primeros, por esta forma de reflexionar sobre quién es Dios, su obra, etcétera. Entonces, pero tenemos esta influencia y acá vienen los siglos, más o menos cómo se fue dando. Vamos a empezar a explicar un poquito sobre el tema de la tradición yavista, que es como la primera que se va dando, y en esta podemos decir que proviene más o menos del siglo X, y cuando hablamos del siglo X, no quiere decir que Moisés en su momento, cuando escribe, redacta el Pentateuco, que no haya sido el autor. Esto nos ayuda a complementar, que se acuerdan, cuando hay la ruptura del norte y del sur, uno de los problemas es que no habían acudido a la ley, y uno de los reyes descubre los documentos, y al descubrir los documentos se vuelve a respaldar específicamente en la ley. Entonces, cuando hablamos de esta tradición de los documentos yavistas del siglo X más o menos, que estamos en la época de la monarquía,
podemos decir que específicamente esta tradición es recaudada por alguien de Judá o alguien del norte del sur, alguien de la parte del sur. Es una parte donde la cual se desarrolla un poquito más la perspectiva del rey, específicamente la postura importante aquí es el rey. Hay ciertos textos o documentos que enfocan eso, pero de manera general la tradición o los documentos yavistas se enfocan específicamente en el rey. Ahorita vamos a especificar cada uno de ellos, no se mortifique, pero de manera general, un panorama general, podemos decir que la tradición yavista es aquella que se enfoca en el rey y ese específicamente quienes hacen este conjunto de documentos es la parte del sur. Luego tenemos la parte de los documentos o la tradición conocida como eloísta, en la cual proviene del reino del norte, es decir, la yavista del reino del sur, la eloísta del reino del norte, y específicamente también en el nombre. No nos da el tiempo suficiente y bueno, claro está, cada vez uno va cambiando algunas cosas. La próxima vez que yo de esta materia voy a cambiar algunos documentos, pero no se preocupen, yo quiero disculparme con ustedes y pedirles perdón, ya le pedí perdón a Dios. Yo les voy a enviar algunos documentos extras que por ser un mes es muy complicado poder ver varias cosas, pero como no las pudimos ver, yo se las voy a enviar en un correo con el complemento de las diapositivas, con el complemento de la clase y les voy a enviar unos documentos extras o adicionales que ya no los quise incluir en la materia, pero que en el siguiente vez que de esta materia sí la voy a incluir porque creo que es importante. Una de ellas es cómo vemos en la teología del Antiguo Testamento los nombres. Ya ven que para el pueblo judío el nombre es muy importante, por eso se les cambia los nombres, porque el nombre es la esencia de la persona. Bueno, una de las actividades que algunos de ustedes tienen es los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Y estas dos tradiciones, específicamente la yavista y la de la eloísta, que se enfocan en este tema de la persona de Dios, quién es, cómo actúa. Vamos a ver ahorita que vayamos específicamente en cada una de ellas, cómo actúa Dios, cómo es con el ser humano, cómo se relaciona y cómo manifiesta su poder, su autoridad y qué son las cosas que exige. Vamos a ver cómo esas tradiciones, a pesar de que son muy parecidas, cambian en ciertas cosas. Y esta forma nos ayuda a ver la perspectiva teológica del Antiguo Testamento. Luego, al pasar de los siglos, ya cerca del siglo VII antes de Cristo, tenemos una combinación entre la postura yavista y la postura eloísta, en la cual acá está la JE, que es la postura de ambos. Es una tradición en la cual se juntan los dos documentos y se forma esta tradición. Y de ahí derivan otras tres más, que una de ellas es la deuteronomista, cerca del siglo VII, en la cual la influencia es el libro de, claro está, el libro de Deuteronomio. Y el tema de la parte del deuteronomista, ¿se acuerdan que hace un instante les dije que el rey Josías, ahí en la historia, ustedes se acordarán, descubren estos documentos que habían estado escondidos de hace mucho tiempo, ellos se dan cuenta, lo ve el sacerdote, le dice al rey, entonces se celebra por muchísimos años que no se celebra la Pascua, y específicamente el libro que se descubre es el libro de Deuteronomio, la ley, es otra vez de nuevo aquella parte de Deuteronomio capítulo 21, 22, donde habla de las bendiciones de obedecer a Dios y las maldiciones de no obedecer a Dios. Y es aquí donde empieza otra parte conocida como la tradición deuteronomista, una influencia también que va a tener en los libros históricos y en algunos documentos del Antiguo Testamento. Y luego tenemos la tradición sacerdotal que tiene la PG, que la G aparece por un personaje llamado Gestit, algo así se pronuncia, Gestit, y que fue el que más o menos le va a dar importancia a esta parte de la tradición sacerdotal, que en esta tradición sacerdotal el énfasis, obviamente, los sacerdotes, la ley, el tabernáculo, las leyes, la fiesta, etcétera. Y ahorita vamos a hablar de manera específica de cada una de ellas, no se preocupen. Y luego de ellas derivan otras tres, que son la sacerdotal con suplementos. Por eso les dije que si la anterior no la habían entendido, ya ahorita que hablemos de suplementos, pero ¿qué es un suplemento? Decíamos que esa era esa parte de una tradición oral que se le añade para darle más sentido en la forma de composición. Entonces, tenemos de la parte sacerdotal, donde se le agregan algunos complementos, y finalmente, en la JEP es el tetrateuco, porque tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, porque salen de la parte sacerdotal, y es hasta con la influencia del documento de algunas otras tradiciones
que finalmente tenemos la JEDP, que es el Pentateuco, ya todo el Antiguo Testamento. Y hermano, y los demás documentos, los profetas, etcétera. Bueno, es que el Pentateuco va a influenciar a todos los demás documentos. Si queremos pensar en la teología del Antiguo Testamento, tendríamos que hacer un estudio meticuloso específicamente del Pentateuco, porque eso va a ser la influencia de los demás documentos, porque obviamente la Biblia, el Antiguo Testamento, tenemos un montón de tipos de literatura, tenemos sabiduría, tenemos prosa, tenemos narrativa, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos hablar específicamente de la teología del Antiguo Testamento, tendríamos que hablar del Pentateuco. Por eso, esto que estamos haciendo a continuación. Ahora sí, vamos a explicar cada una de esas teorías, específicamente las 4 más importantes, que es la yavista, la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal, que va a ser lo que va a impermear todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta los profetas, tanto menores como mayores. Bueno, algunos rasgos de las tradiciones. Primero, vamos a hablar de la yavista y después vamos a hablar de la eloísta. En primer lugar, hablemos de la yavista. Cuando hablamos de la tradición yavista, tenemos que empezar diciendo que es un narrador, o sea, son partes, déjenme aquí, cambio esta parte acá, es una parte narrativa, o sea, la parte yavista es más narrativo, un narrador que tiene bastantes relatos, sus relatos son vivos, siempre concretos, están llenos de imágenes. Dios es representado en algunos casos con antropomorfismo, esa palabra media dominguera, que ustedes se acordarán de las materias de hermenéutica. Un antropomorfismo era la forma de designarle a Dios de una manera humana, la mano de Dios, el Dios de Dios, la boca de Dios, etcétera, etcétera, una forma de designarle. Y la parte yavista o la tradición yavista, específicamente donde están los antropomorfismos, es una influencia de la tradición yavista, porque era una forma de contradecir a esos grandes dioses cananeos y los que están alrededor, que tienen manos, pies específicamente y no hacen nada. De hecho, hay un salmo que dice eso, ¿se acuerdan? Tienes manos, tienen ojos, no ven, etcétera, pero está influenciada por la tradición yavista, en donde Dios se le puede dar atributos como un ser humano, pero no es un ser humano. O sea, hace una diferencia y es un narrador en el cual va revelando eso. En segundo lugar, también podemos decir que es un Dios muy humano. En la tradición yavista vemos un Dios muy humano en el sentido donde vemos esta parte de los antropomorfismos, la mano de Dios, etcétera. Por ejemplo, en Génesis se pasea con Adán como un amigo, Génesis capítulo 2, donde Dios se pasea con el hombre en el huerto. O sea, es un Dios muy humano. Que esto es como una pequeña sombra de lo que había de venir en el Nuevo Testamento, que ya aquí nos da una clave hermenéutica teológica importantísima. Dios se va a humanar. O sea, los antropomorfismos he pensado que es la perspectiva del Antiguo Testamento de una reflexión teológica de la parte de lo que se va a hacer en el Nuevo Testamento. Es como Dios dándonos un pincelazo de la próxima pintura que se va a dar en el Nuevo Testamento, que es la humanidad y la encarnación, que es el milagro más grande de toda la Biblia, pero es como un pequeño pincel que se va dando poco a poco en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso se aparece un Dios muy humano. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en Génesis capítulo 18 aparece el ángel de Jehová cuando hay esa comunicación? De hecho, en el Antiguo Testamento vemos que una de las formas específicamente en la tradición yavista es que Dios se comunica libremente, no necesita intermediarios de nadie para comunicarse. Por ejemplo, en Génesis vemos que se comunica con Abraham, se comunica con Noé, se comunica con Jacob, está en ese encuentro con ellos y está comunicándose con eso. Un Dios que también vemos, por ejemplo, en Génesis 18, cuando llega el ángel de Jehová, y ese es uno de los pasajes más complicados de la Biblia, donde se acuerdan que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, le dice, y si hubieren nada más tales, y si hubieran tales, pero uno de ellos, el que se queda, los invita a pasar y que almuercen, que coman, ¿no? Eso es interesante, bueno, porque la tradición yavista ve a un Dios humano, el hombre vive familiarizado con Dios, sabe quién es Dios. O sea, si se dan cuenta, yo no sé si habían reflexionado, pero cuando aparece Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela al lugar que te diga. O sea, Abraham no tiene por qué preguntarse quién es Dios, quién le habla, por qué le habla, para qué. La tradición yavista muestra aquí que Abraham entiende que es Dios, sabe que es Dios, Dios se comunica y a él se le debe la obediencia. Esa es la idea de la tradición yavista. Se dan cuenta, Abraham jamás pregunta quién es Dios, pero ahí tenemos esta parte, un Dios humano que se familiariza y que se comunica.
En tercer lugar, tenemos un Dios diverso, es decir, en el cual es el dueño, en el cual manda, prohíbe, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, donde prohíbe al ser humano que no haga ciertas cosas, es el que dice, vete, sal, haz esto, es el que bendice, el hombre entonces responde al llamado de Dios, etcétera. O sea, es el hombre que está ahí, ¿no? Es un Dios diverso que está actuando. De hecho, una de las reflexiones de la teología del Antiguo Testamento es ver a un Dios muy activo, que otra vez es un pincelazo de lo que va a suceder en el Nuevo Testamento. Por eso, en la reflexión de los documentos del Nuevo Testamento dice que esto no solamente era sombra de lo que había de venir, porque es eso, es un pincelazo, es un Dios diverso en el cual está ahí, manda y el ser humano entonces obedece. Número 4, es un Dios siempre dispuesto a perdonar. A diferencia de que ahorita veamos la tradición yavista, que es el que ejecuta el juicio, el Dios, eloísta, el Dios de la tradición yavista es un Dios siempre dispuesto a perdonar. Siempre está dispuesto a perdonar al ser humano a pesar de sus fallos. Es el Dios que está ahí. Por ejemplo, podemos ver que hay una consecuencia del pecado, el caso de Caín, y a pesar de que Caín ha pecado, Dios le da esa oportunidad y le dice, si hicieres el bien, entonces el bien vendría a tu corazón, pero si haces el mal te acecharía. Un paráfrasis de lo que Dios le dice a Caín. Es interesante analizar ese pasaje, y ahí ustedes, si tienen la oportunidad, hagan un análisis, todo el análisis sintáctico, teológico, milético, de exégesis bíblica del pasaje de Caín, en donde Dios parece que está ahí intercediendo con Caín para que reflexione y cambie de perspectiva. Pero también vemos en esta tradición ya vista que a pesar de que Adán y Eva han caído, hay una solución. Dios les hace una ropa, les cose de animales. Entonces ahí vemos al Dios siempre dispuesto a perdonar, un Dios siempre dispuesto a perdonar, alguien que fundamentalmente ante la oración de Abraham, por ejemplo, en Génesis 18 o en Moisés, ¿se acuerdan? Cuando está ya Moisés va a bajar y está el pueblo pues, echando cotorreo ahí abajo con esta estatua que están ahí, el becerro de oro. Dios le dice a Moisés, sabes que ya voy a raer al ser humano en la faz de la tierra y ya voy a hacer de ti una nueva nación. Y entonces Moisés intercede y vemos a un Dios que es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, y lo tenemos en esta parte de la tradición yavista, que esto es importante, y vemos ahí un Dios siempre dispuesto a perdonar. Bueno, vamos ahora a la otra tradición, a la tradición eloísta, donde aparece, y también algo interesante es que aparece el nombre de Elohim, a diferencia de que en la anterior, en algunos pasajes, no tenemos el tiempo suficiente, pero yo me comprometo a enviarles un material muy amplio en el cual les van a explicar, o les explica el autor pasajes, versículos y todo el proceso. La verdad es que estaría padrísimo ir versículo por versículo, pero estoy tratando de hacer un poquito más, más general, y ya con el material que les envíe pueden complementar. Entonces, Eloísta es donde aparece específicamente el nombre de Elohim. En primer lugar, su arte es menos vivo. El anterior es un narrador donde Dios está muy activo. En esta parte, su arte es menos activo, es menos concreto. Podemos decir, en la parte eloísta, es donde es menos concreto. Parece que Dios sigue interviniendo, pero no tanto como en la perspectiva yavista. En segundo lugar, Dios es distinto del hombre. En la yavista vemos que a Dios se le da características de hombre, es los antropomorfismos del Antiguo Testamento. Pero en esta tradición, en el eloísta, Dios es distinto al hombre. Es ahí donde aparece aquel pasaje donde dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, para que mienta. Paráfrasis, pero más o menos es el pasaje. Pero está influenciada por la tradición eloísta. Y que todas esas tradiciones en un conjunto van a complementar toda la teología del Antiguo Testamento. Si las vemos separadas, es donde surgen las herejías. Eso mismo sucede, por ejemplo, con los evangelistas o con los evangelios. A diferencia que en el Nuevo Testamento, a veces sí es mejor ver a cada evangelista de manera distinta en sus historias, sobre todo cuando habla de 10 leprosos y otro dice que eran 2. Déjalo así. No intentes, y he visto algunos autores que han intentado decir, bueno, es que eran 10, pero 8 se fueron y algo pasó ahí. Es que dice la entrada y la salida, pero ahí el autor se equivocó. Uno lo está mirando desde afuera y otro desde adentro. No, yo creo que a veces es mejor dejarlos separados. Pero también, en la perspectiva teológica, complementar los 4 evangelios nos ayuda a ver, por ejemplo, a Lucas como el Jesús que es el de los pobres, porque en Lucas no dice que van magos, dice que van pastores, y es en Lucas, por ejemplo, donde aparecen los nombres de las mujeres que siguen a Jesús.
Es en Lucas que se le conoce como el Evangelio de los Gentiles, incluye a las mujeres, incluye a los sirvientes, es ahí en Lucas, mientras que Mateo son sabios del Oriente, mientras que Mateo es el Jesús, es similar a Moisés, más a una comunidad judía. Y si los vemos separados, podemos sacar herejías, por eso es importante verlos como un todo. Lo mismo sucede en estas tradiciones. Vemos en la tradición yavista, con muchos antropomorfismos, sin embargo, en el eloísta vemos a un Dios distinto del hombre, un Dios que, por ejemplo, está totalmente distinto, en donde se aparece, se manifiesta, él habla personalmente, pero lo hace a través de lo que se le conoce como las teofanías, esas apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, en donde no aparece como tal una figura de la divinidad de Dios, pero es una aparición, es una forma de cómo Dios se manifiesta. Esas son las teofanías, una forma de cómo Dios se manifiesta a través de diferentes formas, ¿no? Pero no específicamente nos quiere decir que Dios es así, a diferencia que los antropomorfismos, que trata de que nosotros podamos, nuestra mente finita, poder comprender la perspectiva de quién es Dios. ¿Qué más? En tercer lugar, en la perspectiva eloísta se interesa mucho por cuestiones de moral y su sentido del pecado va en aumento. Es más orientado hacia el tema moral. Por ejemplo, yo no sé si se habían dado cuenta, pero cuando Génesis narra las dos veces que Abraham miente, ¿se acuerdan que él miente que su hermana Sara, que es su hermana Sara? Una es con el rey de Egipto y la otra es con Abimelech. Pero hay un pequeño detalle. En una, que es en la tradición ya vista, sí se ve a Abraham diciéndolo, o sea, de su boca diciendo, ella es mi hermana. Y en otro, en el capítulo 20, no aparece, por ejemplo, ahí Abraham diciéndolo. Vamos así rápidamente para que vean esta parte. Primero a Génesis capítulo 12, que es donde aparece la primera vez que Abraham miente y dice que es su hermana, y el faraón casi se enoja con él porque aparece un gran hambre, hay una gran hambre, y entonces él desciende hacia Egipto. Y entonces dice el versículo 11 del capítulo 12, y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, aquí ahora conozco que es mujer hermoso aspecto, cuando te vean los egipcios dirán es su mujer, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma a causa de ti. Y aconteció cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa, también vieron los príncipes de Faraón, etcétera. Ven que aquí es Abraham sí diciéndolo de su boca hacia Sara. Ahora vayámonos a Génesis capítulo 20, que es donde aparece un relato paralelo, pero ahora es con el rey Abimelech. Capítulo 20, versículo 1. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer. Miren, aquí sí lo dice directamente Abraham de su boca. Es mi hermana. Y dijo Abraham de Sara su mujer. Literalmente en hebreo diría, quizás Reina Valera no nos ayudó mucho, pero diría, Abraham dijo, o sea, es como si Abraham haya dicho esto, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Es como si a Abraham le dijera como tal, él sí de su boca, que es su hermana. Mientras que en Génesis 12, él se lo dice solamente a Sara, pero no vemos a Abraham diciéndolo al faraón, que era su hermana. Esto es interesante porque nos ayuda a ver que hay una perspectiva más en el tema de moral y que la idea es que el pecado va aumentando, ¿no? Va aumentando poco a poco más y obviamente los deberes hacia Dios también van aumentando. Número 4, ¿qué más? El culto verdadero, una de las perspectivas de la tradición eloísta es que el culto verdadero consiste en obedecer a Dios y respetar la alianza. El culto verdadero consiste en obedecer a Dios y respetar la alianza. A diferencia, por ejemplo, de la tradición yavista, que está enfocada en el rey, la tradición eloísta va a estar enfocada más hacia el tema de los profetas, esta función que hacen los profetas de hablar del tema moral, reflexionar sobre lo que está haciendo mal el pueblo y qué pasa si ellos continúan con su mal camino, y eso los va a traer como consecuencia, le va a traer tal cosa. Por ejemplo, cuando analizamos los profetas, hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Con los pobres en la tierra, no recuerdo el autor y el título como tal, pero la tesis del autor es que la parte de los profetas, o específicamente los profetas del Antiguo Testamento, no es vaticinar o predecir el futuro.
más bien casi el 80%, 75% de su ministerio es ser personas que reflexionen sobre la moral del pueblo y como consecuencia hablar de parte de Dios hacia el pueblo sobre esto. Si haces esto, te va a ir así. Pero si haces esto, te va a ir así. Pero están reflexionando desde su presente. Esa es la idea de los profetas. Bueno, en la parte eloísta es ese énfasis. El culto verdadero consiste en obedecer a Dios y respetar la alianza. Es decir, ellos no se preocupan por el tema del culto como tal, las ofrendas, los sacrificios, como sí lo veremos en la tradición de los sacerdotes, donde ellos sí es la ley, son las tradiciones, son las específicamente las fiestas, los sacrificios. La tradición eloísta se enfoca más en el tema moral, en el tema de que lo importante es obedecer a Dios y respetar aquella alianza. ¿Cuál alianza? No tenemos el tiempo suficiente, como les dije, para ver el proceso en Éxodo, pero ¿se acuerdan cuando hace este compromiso Dios con el pueblo? Y donde le dice que me seréis mi pueblo, sacerdote, etcétera, pero si hacen esto, esto y esto. Entonces la tradición eloísta va enfocado hacia eso. Es el Dios que llama a la parte moral, a la parte práctica, y la idea es que todo está sentado en obedecer a Dios y respetar la alianza. ¿Ven cómo se complementa? Porque si no tuviéramos esta parte de la tradición, la otra, la última que nos falta, que es la sacerdotal, ahí sacaríamos muchas herejías. Por eso hoy están estos judíos mesiánicos, donde hay que regresar a la ley, etcétera. Sí, 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 pero la crítica del Antiguo Testamento y la de Jesús fue que el pueblo de Israel exageró tanto en las leyes, en el tema del culto, que es importante, pero se olvidó de las otras partes importantes. ¿Se acuerdan cuál fue la crítica de Jesús? Diezmáis el comino, el eneldo, etcétera, pero tal vez olvidado de lo que es más importante, la misericordia, la bondad, el amor, o lo que reflexiona el profeta Oseas, qué es lo que Dios pide, si no es hacer misericordia, etcétera, etcétera. No, es ahí. ¿Ven? Otra vez la influencia eloísta en Oseas, y así podríamos mencionar a otros profetas. No tenemos el tiempo suficiente, yo los voy a complementar con un material por ahí. Pero ahí tenemos dos de las 4 tradiciones que aparecen en el Antiguo Testamento. Vamos con la penúltima, la deuteronomista. Esta hablamos un poquito más en la materia de libros históricos, pero veamos algunas cuestiones importantes de esta tradición. En primer lugar, tiene un estilo muy afectivo. Tiene un estilo muy afectivo, es decir, cuando hablamos de un estilo más afectivo es que el autor o los autores de esta tradición no se conforman con enseñar, ellos quieren convencer y quieren llevar a la obediencia, y es más afectivo porque inclusive usa narraciones, historias, ejemplos, parábolas, porque sí hay parábolas también en el Antiguo Testamento, para que el pueblo reflexione sobre qué está mal, sobre lo que no debe de hacer. Es más afectivo, es más en ese sentido, para que el pueblo entonces reflexione y cambie su manera de vivir. Otra de las cosas interesantes también de la tradición deuteronomista es que hay numerosas repeticiones, se repiten muchas cosas. Por ejemplo, el Señor tu Dios, escucha, oh Israel, acuérdate, guarda los mandamientos, guarda, escucha. Es como muy repetitivo de guarda, escucha, enseña, aprende. O sea, es muy repetitivo en ese sentido porque quiere llevar a esa parte de que el pueblo entienda cuáles son las bendiciones de obedecer a Dios y cuáles son las maldiciones de no obedecer a Dios. Por eso es que tenemos en el Shema ahí, oye al Señor tu Dios, el Señor tu Dios uno es como ese énfasis de repetir muchas repeticiones, el Señor tu Dios, escucha, acuérdate, guarda los mandamientos, guarda las leyes, las costumbres, etcétera. ¿Qué más? Hay una mezcla continua de un tú y nosotros. O sea, es una relación afectiva muy similar a la ya vista, pero es más en sus documentos, es más de tú, nosotros, tú, nosotros. Eso es una parte en donde es el Señor y nosotros. Nosotros somos tu pueblo, oveja de tu prado. ¿Ven? Nosotros. Tú eres nuestro Dios, nosotros somos ovejas tuyas. Tú eres esto, nosotros somos tu pueblo. Tú eres esto, por ende nosotros respondemos. Hay esa comunicación entre tú y nosotros que se van, no tenemos el tiempo suficiente para explicar, pero es más o menos eso. Y finalmente en esta parte hay ideas centrales. Y cuando hablamos de ideas centrales, vamos a ver algunas ideas que se dan específicamente en la tradición deuteronomista. En primer lugar, están, el Señor es el único Dios de Israel. En todos los documentos donde la tradición deuteronomista empieza a impermear, específicamente en los libros históricos, la idea es el monoteísmo. El Señor es el único Dios de Israel. No hay otro Dios. Y por consecuencia, cuando adoramos a otros dioses, viene consecuencias a nuestra vida. El libro de Jueces o en el libro de los Reyes.
que una de las críticas de los profetas, por ejemplo, el profeta principal en esta tradición, ahí tenemos a Elías, cuando le dice, escogeos vosotros a quién servís, si a Baal o a nuestro Dios, porque el Dios es único. Y algo interesante aquí también, cuando hablamos de un estilo afectivo, no sé si se vean o se acuerdan o se han dado cuenta, pero cuando Elías empieza a hacer como el lugar donde va a ser el sacrificio, acomoda 12 piedras, pone 12 piedras, es donde llama y dice que hasta le pongan agua, pero son 12 piedras, porque lo que quiere es que a través de esto quiere enseñar la unidad que el pueblo de Israel hace. Déjame abrir un pequeño paréntesis ahora que le pedí a mi prometida que se casara conmigo. Digo, para algo sirvió que estuviera 4 años en Senara, ¿no? Pero recuerdo que le dije, mira, te traigo 12 rosas y no por la canción que dice, son 12 rosas que habrán de ti. No, no es por eso, sino porque en la Biblia el número 12 significa unidad y como vamos a unir nuestra vida, por eso son 12 rosas, ¿no? Ya, me saqué algo muy interesante, ¿no? Ya voy a escribir un libro sobre eso, ¿no? Pero bueno, cierro paréntesis, porque el número 12 es eso, la idea de unidad. Entonces, Elías hace eso, pone 12 piedras y la idea es que hace ese desafío. ¿Van a servir a Baal o van a servir a Dios? Es el único Dios, que es una influencia de Deuteronomio capítulo 6. Número 2, él se ha escogido un pueblo. Otra de las cosas que apela la tradición deuteronomista es Dios ha escogido a su pueblo, ha escogido a su pueblo, el pueblo escogido de Dios, es el pueblo que Dios ha escogido, que va a cumplir sus pactos con él y que algo importante, el Nuevo Testamento nos garantiza, nos recuerda que Dios cumplió sus pactos con el pueblo de Israel. La siguiente materia que van a tomar conmigo es exégesis de Daniel. Vamos a ver a Daniel, solamente que en esta ocasión, como yo ya tengo las clases grabadas, van a ver los videos. Y solamente vamos a tener una sesión, porque yo entiendo que tienen muchas actividades y se tienen que dividir a veces. Por eso están estudiando en línea, ¿no? Pero solamente vamos a tener una porque hay una parte específica donde sí quiero que profundicemos, que es específicamente en el capítulo 7 y el capítulo 9, donde aparecen las 70 semanas de Daniel, en donde se ha sacado cada postura en la cual Dios todavía va a cumplir su pacto con su pueblo. Aquí es donde surgen aquellas posturas dispensacionalistas, en las cuales va a haber un rapto secreto, Cristo viene primero, hay un rapto secreto, luego acá está la gran tribulación y luego Cristo vuelve a venir, que por cierto ya son 2 venidas, hace juicio, otra vez Cristo vuelve una tercera vez y ya hicieron una tierra nueva, a estas 3 venidas, ¿no? Pero bueno, el chiste es que en esta tradición dispensacionalista enseña que Dios todavía va a cumplir sus pactos o sus promesas con su pueblo, que van a ver los judíos que van a estar predicando en la época de la gran tribulación. Yo de manera personal, y lo que enseña la Biblia, no yo, lo que enseña la Biblia es que Dios ya cumplió sus pactos y sus promesas al pueblo de Israel, y eso lo vamos a ver en el profeta Daniel cuando analicemos las 70 semanas de Daniel. Pero eso será en la siguiente materia. Pero bueno, así como un pequeño anuncio comercial para que se inscriban en la siguiente materia. Y aquí otra vez la perspectiva deuteronomista lo que apela es el tema de que Dios ha escogido su pueblo, y como respuesta a esta lección, el pueblo debe amar a Dios. Por eso es que uno de los énfasis de la perspectiva deuteronomista es, si Dios me ha escogido como su pueblo, yo tengo que reflejarlo en amor, y ese amor se refleja a través de obediencia. Es ese ciclo. Dios me ha escogido, yo respondo amándole a través de la obediencia. Esa es la idea que inculca la perspectiva deuteronomista. En tercer lugar, Dios les ha dado una tierra. Una de las cosas que va a apelar la tradición deuteronomista es Dios les ha dado una tierra. Les recuerda el lugar que les ha dado, les dio una tierra, les ha escogido una tierra, acuérdense de la tierra que les dio, acuérdense del pacto que hicieron, de la alianza, o sea, va a apelar a ese sentido. Toda la perspectiva de autonomista va a ser eso, esa influencia. De hecho, otra vez, no tenemos tiempo suficiente, pero lo van a ver en el material, cuando lo vemos en Génesis, por ejemplo, la perspectiva de autonomista se ve impermeada específicamente cuando vemos ahí a el pueblo de Israel, específicamente cuando Dios le hace el pacto de promesa a Abraham de que van a poseer cierta tierra y que se ve cumplida hasta el libro de Jueces y hasta el libro de Josué, donde ya tienen esta tierra, pero siempre va a apelar a eso. Y finalmente, es sobre todo en la liturgia donde el pueblo se acuerda de la palabra de Dios y la escucha. El libro de Deuteronomio, perdón, la literatura, la tradición deuteronomista va a apelar a que es en la parte de la liturgia, en la parte de los cantos, en la parte de los sacrificios, donde el pueblo de Israel va a recordar la palabra de Dios y va a escuchar la palabra de Dios. Y por ende la va a vivir, la va a enseñar y obviamente va a obedecer esa
esa enseñanza, pero es ahí, es en la liturgia y se centra mucho en eso. Por eso la perspectiva o la tradición deuteronomista en los textos que ustedes van a ver ahí en el material, se ve mucho ese énfasis, tanto en el Éxodo como en la parte de la época del rey Josías, donde se descubre el libro de Deuteronomio y dicen, híjole, no hemos celebrado la Pascua, hay que celebrarla, y celebran la Pascua, porque es en la liturgia donde el pueblo se acuerda, porque entonces dicen, ¿y por qué celebramos la Pascua? Pues, porque fuimos liberados, Dios nos ha hecho su pueblo, Dios nos ha dado una tierra como posesión, es donde estamos viviendo, es esa perspectiva del pueblo y es ahí donde vemos esta perspectiva teológica. Y finalmente, vamos a concluir con la tradición sacerdotal, que esta ya va a estar un tiempo, unos años más adelante, que específicamente también concuerda con la época de las crónicas, es después del exilio, ya estamos cerca de los últimos, en la época de los años del imperio de Babilonia, es esta perspectiva sacerdotal, es muy tradicional no en el sentido de tradición como lo vimos al principio, sino tradicional donde muy meticulosos con ciertas cosas de la ley. Veamos algunas cosas. En primer lugar, tenemos que decir que es un estilo seco. En las otras vemos un Dios activo, un Dios que se relaciona con el hombre, alguien que es muy narrativo, pero en este es muy seco. El sacerdote no es un narrador, mientras que en el yavista hay narradores porque es el rey, hay una influencia también de los profetas, algunos profetas, no todos tienen una influencia yavista, y es más narrador, mientras que los sacerdotes no son narradores. Ellos les gustan cifras, números, genealogías. De hecho, se repite muchas veces algunas palabras. Dios dijo, Dios hizo. En el mismo texto se repite, Dios dijo, Dios hizo. Por ejemplo, en el paso del mar, en la creación en Génesis 1, en la construcción del santuario. Es muy similar. Es una forma de repetición, repetir, enfocarse mucho en números o en formas, en actos. Entonces, es un estilo muy seco. En segundo lugar, el vocabulario suele ser muy técnico, muy cultural, muchas palabras culturales de la época. Y como les dije, cuando vemos las cuatro tradiciones como una sola, entendemos la teología del Antiguo Testamento. Si nada más nos quedamos con la sacerdotal, a veces por un poco aburrida, ¿no? Pero es muy, muy técnico, es muy cultural, palabras muy meticulosas que tienen que ver específicamente hacia la ley y hacia el tiempo de tradición, específicamente en las ciertas prácticas del pueblo de Israel. Número 3, frecuentemente son genealogías, ¿no? Tenemos ahí, por eso Génesis tiene también la tradición sacerdotal, ¿no? Tenemos, de hecho, Génesis, en vez de llamarse el libro de los inicios, creo que mejor sería atinado llamarlo el libro de las genealogías. Por lo menos aparece 5 ocasiones o 5 genealogías. Adán, luego aparece una nueva genealogía, luego más adelante, por lo menos son 5 genealogías. Es interesante cuando vemos el libro de Génesis y vemos que aparecen 5 genealogías. Ahí sería interesante hacer un estudio bíblico sobre eso, pero se trata de algo importante porque hace mucho énfasis en las genealogías, porque la tradición sacerdotal surge después del exilio. Y en el exilio muchos murieron, es un poco más nacionalista, es un poco más no nos contaminamos allá en Babilonia con los medos persas, con Grecia, nosotros somos de la raza única, es más de genealogías, por eso el énfasis de las genealogías, porque ese es como una postura antinacionalista hacia Babilonia, el tema de que fue un pueblo desterrado, desarraigado, entonces es una forma de cómo ellos sí están arraigados en la historia, somos parte de esta historia, por eso son genealogías. Y una de las cosas también es que el culto es primordial. O sea, lo importante en la tradición sacerdotal es el culto es la parte primordial. ¿Ven cómo se complementa? Mientras que la que vimos anteriormente, el culto no era lo importante, sino era la parte moral, ¿no? ¿Ven cómo la teología del Antiguo Testamento se complementa en esas 4 tradiciones? Eso es importante ver como todo un conjunto, desde ver las tradiciones hasta cómo termina el texto que tenemos como Antiguo Testamento. Ahora, la próxima vez que leamos Antiguo Testamento ya podemos ver una mejor perspectiva. Vemos, se van complementando estas grandes tradiciones. Bueno, en esta, el culto es lo primordial. La organización, Moisés, Aarón, sus descendientes se encargan. Aquí la figura principal ya no es el rey ni el profeta, sino es el sacerdote. El sacerdote es el importante. Por eso, es que Jesús cumple los 3 grandes ministerios importantes en el Antiguo Testamento: es rey, es profeta y es sacerdote. Esta idea del sacerdote, entonces es ahí donde vemos acá. ¿Y qué más? Las leyes se sitúan generalmente dentro de unos relatos.
algo interesante de la tradición sacerdotal es que si bien sí tiene un poco de narrativa, pero en las narraciones el énfasis o pecó o pasó algo por la ley. O sea, mete las leyes, las va a situar generalmente dentro de relatos. O sea, se sitúa generalmente de algunos relatos. De este modo, podemos decir que algunos sucesos históricos que empiezan a dar sentido. Por ejemplo, la ley de la fecundidad en Génesis capítulo 9, versículo 1. ¿Por qué tenían que hacer esto, etcétera? Quiero que vean un poquito más esto el panorama. Levítico se está escribiendo hasta acá, mientras lo que se está contando de Génesis está acá. Por eso es que yo no sé si se habían dado cuenta, ¿por qué por qué Abraham le da los diezmos a Abimelech si todavía no existía el diezmo? Y yo lo sé, y aquí, perdón, no quiero sonar hereje, quiero que lo tomen con mucha madurez. Pero yo he escuchado, no, es que el diezmo es inclusive mucho más antiguo que la ley. A ver. Eso parecería que no es tener un profundo análisis correcto del Antiguo Testamento, porque ¿dónde se está dando el mandato de los diezmos? Acá, cuando se está escribiendo, relatando. ¿Y el suceso histórico dónde está? Aquí. Entonces, este suceso escrito va a no modificar, sino a influenciar este suceso narrativo aquí. Otra vez, ese es el suceso narrativo, el escrito, perdón, aquí se está escribiendo que hay que dar diezmos, donde dice, indefectiblemente diezmarás, acá. Pero la narrativa o la historia está aquí. Entonces, esto está influenciando aquí, no al revés. Por eso es que a veces ver el Antiguo Testamento, sobre todo Génesis, en el sentido cronológico, uno puede pecar en ese sentido, y Dios nos libre, ¿verdad? Pero, uno puede pecar en ese sentido, ¿no? De decir que los diezmos. Ahora, ¿cómo si puedo comprobar que los diezmos es bíblico? Creo que hay mucho más formas, pero creo que el Nuevo Testamento ni siquiera toca los diezmos porque la iglesia del primer siglo lo siguió haciendo, porque ahí es donde uno tendría que decir que la Biblia también es histórica, es teológica y es narrativa. No es histórica porque también hay sucesos históricos, y en el momento al mezclarlo con la teología también es importante. ¿Por qué en el Nuevo Testamento ya no se habla de diezmos? Porque la iglesia lo siguió haciendo. O sea, la iglesia del primer siglo tuvo una influencia judía, sobre todo en el monoteísmo, un único Dios, el guardar la ley. ¿Se acuerdan que el concilio del capítulo 15 de Hechos, uno de los detalles era si tenían que hacer ciertas leyes, etcétera? Pero se sigue haciendo ahora. ¿Qué sí enseña el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento dice que tenemos que dar todo, ¿no? De hecho, la perspectiva es dar todo. Y yo siempre cuando viene alguien me dice, hermano, la verdad yo no quiero diezmar, órale, no diezmes, dalo todo. No, entonces yo pienso que el principio teológico del diezmo es que el diezmo es, se me olvidó la palabra, pero la idea del diezmo es el principio de una vida de entrega, es el principio, no es la regla, es el principio de una vida de entrega. Porque hay gente que se va al otro extremo, solamente diezma y ya no da más. O sea, yo ya di mi diezmo y háganle como quieran. Creo que es muy complicado. Pero bueno, ese es un ejemplo. Podemos mencionar varios ejemplos donde lo escrito acá está influenciando a lo narrado también. acá. La adoración, exactamente. La adoración es lo mismo. Exactamente. O sea, Abraham empezó a adorar con Noé, sacrificando animales. Exacto, Noé. exacto. ¿Y por qué ahora en el Nuevo Testamento no adoramos así? Exacto. ¿No? Es diferente, ¿no? Sí. Exacto. Otro sentido, pensando en el tema de la oración, el sacrificio del niño, el sacrificio de Isaac, si nosotros vamos al tema histórico, o sea, si queremos acomodar históricamente, para la época de Abraham, sacrificar a niños no era común. O sea, la época de donde sale, no era común para la época de Abraham. Pero para la época que se está escribiendo acá, sí es más común, porque los cananeos y todos los que están alrededor, mientras Moisés está escribiendo esto que está sucediendo acá, esta narrativa, ellos sí sacrifican a hijos, pasan a sus hijos. Por ejemplo, ahí tenemos en los profetas, cuando a Moloc que sacrificaban a sus hijos. Acá sí, pero aquí históricamente para la época del siglo de Abraham no era común hacerlo eso. Sin embargo, esto de acá está influenciando acá. Y para poder comprobar que entonces cómo se sustituye el sacrificio de un humano y el sacrificio de un cordero, que eso es algo que se practica acá. Aquí se practica el sacrificio de cordero. Lo hace narrando una historia. Hermanos, esto no quita lo divino de la Biblia. Esto lo hace, yo de manera personal, lo hace más divino, lo hace más enriquecedor,
nos hace tener una fe más crítica, más profunda, nos hace reflexionar y perfeccionar aún más lo que conocemos, entendemos. Pero esa es la idea. Otro de los sentidos, déjeme ver si hay otro, no, ya no. Bueno, otra de las cosas, también podemos decir ese tema, que quiero que con eso terminemos. Génesis capítulo 1, yo no sé si lo había contado, pero aparece 10 veces la forma y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, porque en la tradición sacerdotal es el tema de la ley. Entonces, lo que quiere ser la tradición sacerdotal es lo que está aquí, enfocarlo aquí. ¿Qué fue lo que Dios dio de su aliento y de su boca? La ley. Entonces, en el Génesis capítulo 1 se repite 10 veces Dios dijo. Es como si eran el decálogo, los 10 mandamientos. Vayamos allá. Génesis 1:3. Ahí va la primera vez. Y dijo Dios. Génesis 1:6. Luego dijo Dios. Génesis 1:9. Dijo también Dios. Génesis 1:11. Después dijo Dios. Van 4. Génesis 1:14. Dijo luego Dios. Génesis 1:20. Dijo Dios. 6. Génesis 1:24. Luego dijo Dios. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificados y multiplicados. Y finalmente, y les dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. ¿Ver? 10 veces dice y dijo Dios. Es como si la tradición sacerdotal está ahí influenciando para decir, ven, aparece 10 veces como Dios hablando el decálogo, los 10 mandamientos. Y así hay varias cosas que, claro está, por el tiempo no tenemos suficiente para poder explicarlo, pero es interesante ver la perspectiva del Antiguo Testamento desde esta forma. Las 4 tradiciones que se complementan como uno sola. Finalmente, dice esta siguiente frase que me gustó y lo leí hace poco. El objeto de la teología es la adoración de Dios. La postura de la teología es estar de rodillas. Y el modo de la teología es el arrepentimiento. Una de las cosas que concuerdan las 4 tradiciones es Dios nos llama a un arrepentimiento genuino, desde diferentes formas, moral, desde la perspectiva de la ley, desde la perspectiva de estar en reunión, es decir, en la tradición yavista vemos a un Dios más cerca del hombre, platica con él, habla con él, se comunica, se manifiesta, etcétera, o a través de la tradición deuteronomista con las teofanías, es el Dios que está ahí y que al final el propósito es llamarnos al arrepentimiento.